La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. When I was young, it seemed that life was so wonderful. La ventana de los libros. A miracle. Con Marina San Martín. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily, joyfully, playfully, watching me. But then they'd send me away to teach me how to be sensible, logical, responsible, practical. And they showed me a world where I could be so dependable, clinical, intellectual, cynical. Abrimos la tercera hora de programa. Yo ya escucho esta sintonía y me vengo arriba. Hoy vamos a empezar la primera sección de libros del verano y lo vamos a empezar por el final. Lo vamos a hacer con un libro que se asoma a más de 400 frases finales de libros. Pero antes vamos a saludar a quienes nos acompañan en esta ventana de los libros del verano. Marina San Martín, librera, escritora, nuestra prescriptora durante todo el verano. Marina, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Qué subidón me da esta sintonía? Y a mí también la he oído y he tenido sensación de viaje en el tiempo, pero no, es presente, ya estamos aquí otra vez. Ya estamos otra vez. Saludamos a Alejandro Marcos, que es periodista, escritor, profesor de la Escuela de Escritores. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Te estrenas con nosotros este verano? Me estreno con vosotros. Vas a ser el profesor de la Escuela de Escritores que seleccione las canciones para nuestros relatos con banda sonora que vamos a contar en unos minutos. Saludamos también a Emma Valle-Espinós, nuestra redactora de Cultura. Emma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver, Marina, Alejandro, Emma, ¿cuál es vuestra última frase o final del libro favorito? Porque muchos no sabemos o tenemos en mente varios inicios míticos, ¿no? En un lugar de la Mancha. Pero finales... Pues me adelanto yo, es verdad que no tenía hasta hace muy poco, pero gracias al libro La Última Frase, no sé si decirlo porque creo que es una de las cosas interesantes para adivinar de este libro que te deja en shock, pero desde ya es la última palabra del Quijote, que yo creo que nadie se puede imaginar cuál es. Yo para las frases soy muy mala, pero para los finales del libro... Yo creo que me encanta el final de Poeta Chileno, de Alejandro Zambra, yo creo que es uno de esos finales que te quedas como wow. Y Hamnet de Mario Farrell, también me gustó mucho ese final. Pero frases, me costaría, quedarme con una. Yo soy muy malo para recordar frases también y me quedo más con las sensaciones, pero me pasa con las primeras frases, o sea, no sería capaz tampoco de decirte más allá de las famosas, o sea que no me voy a mojar. Nuestra excusa, nuestro pretexto para hablar de finales literarios es el libro titulado La Última Frase, de Camila Cañeque, editado por La Uña Rota, poco después del fallecimiento de su autora por muerte súbita. Hoy está con nosotros Carlos Roth, que es el editor del libro. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo fue el proceso de creación y de publicación de este libro? Bueno, este proceso comenzó el año pasado, allá por febrero o marzo. Recibí un correo de un amigo, autor de la editorial, que se llama Marca Ellas, y del que habíamos publicado un libro que se llama Notas de Suicidio. Y el caso es que me dijo, mira, tengo una amiga que te quiere pasar un texto y te pido permiso para darle tu correo, ¿no? Y me escribe entonces Camila Cañeque con un texto adjunto al correo que se llama La Última Frase. Ya solamente el título me llamó la atención y no siempre puedo leer un texto según me llega, porque recibimos muchísimos, como suele pasar con las editoriales. Y en este caso, sin embargo, sí que algo me hizo dar clic al documento adjunto y pum, y entrar, ¿no? Y según empecé a leerlo, me interesó. Había algo ahí, había algo hipnótico en el comienzo del libro, porque es un libro que empieza hablando justamente del comienzo. O sea, se llama La Última Frase, pero la primera frase se llama así, ¿no? Creo que empieza así, si no recuerdo mal. Que empieza, la primera frase es importante.
pero se llama La última frase el libro. Y entonces empecé, bueno, todo comienzo es un poco, ya empieza a contar cómo empezó este proyecto, que empezó hace unos años, y según lo fui leyendo, le escribí un correo, le dije que me interesaba, que nos interesaba la editorial, que teníamos que hablar, que bueno, a ver cómo resolvemos algunas cosas, pero que nos interesaba publicarlo. Y lo que pasa es que hasta octubre del 2023 no pudimos quedar para vernos, que es importante verse las caras y ponerse caras y saber, más allá de lo telefónico, más allá de lo, ¿no? Sobre todo hablábamos por teléfono, nos escribíamos correos. Y entonces quedamos en octubre para preparar la edición del libro, a ver cómo hacemos el proceso. Y ahí hablamos un poco de que había que hacer la portada, que hemos pensado alguna idea, con quién la haríamos la cubierta. Nuestra editorial trabaja con diseñadores distintos y después que trabajaríamos el libro, lo haríamos en voz alta juntos y bueno, a partir de ahí ya pues maquetación y publicación. Yo estoy contigo con que el inicio del libro es hipnótico y te despierta la curiosidad para seguir leyendo, a ver hasta dónde quiere llegar la autora, pero para los oyentes que no lo hayan visto, hay que explicarles que es original desde su comienzo hasta su final, pero también pasando por la cubierta. Explícales cómo es la última frase. Claro, mira, la cubierta es lo que es la cubierta del diseño, ¿verdad? Se lo convertamos a Javi Tortosa, que tiene un estudio de diseño, que hemos trabajado con él varias veces, y yo creo que era la persona ideal y que mejor iba a entender el libro desde ese punto de vista, del punto de vista de gráfico, del diseño. Y así fue, ¿no? Fue un diseño arriesgado. ¿Por qué? Porque digamos que él decidió que la contraportada, ¿no?, en lugar de estar atrás, la pone delante. O sea que la portada del libro es la contraportada y por tanto está el texto de contraportada, nada más verlo, ¿no? Junto también con el código de barras. Sí. Y digamos que la portada se encuentra detrás, como si haciendo funciones de contraportada. Y pues la idea era justamente que la última frase del libro fuera la última frase. Entonces realmente cuando acabas de leer este libro y lo cierras, ¿no?, y ves la contraportada, pone la última frase de Camila Cañeque, ¿no? Y esa era la idea. Entonces, claro, el texto de la contraportada cobraba una importancia mucho mayor que la que cobra habitualmente, porque si un librero la quiere poner, y aquí está, sí. Aquí hay alguien que puede hablar de esto, lo pone el libro pues como se debería poner, que es contraportada para arriba, en este caso la portada, claro, eso es lo primero que va a ver el lector o la lectora que lo vea, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que las librerías lo ponen así, como si fuera... Y todo es extraño, la gente lo coge, sí, no sabe cómo abrirlo, parece, pero esto es como el manga, no es como el manga. Sí. No, yo quería saber, Marina, cómo lo pondrías tú en la librería, ¿no? Este libro. Pues os cuento mi propia experiencia, porque como yo me gustaría ir mucho más de lo que voy a la librería. Cuando supe que íbamos a hablar de este libro, te lo conté a ti, además, lo primero que hice fue irme a la librería a buscarlo. Y me pasó exactamente lo que estamos contando aquí. Cogí el libro y de pronto lo abrí. Digo, pero ¿esto cómo se abre? Es sorprendente, porque nosotros sí, para tenerlo de cara y que la gente lo pueda ver, porque además como es un libro relativamente reciente, lo destacamos, sí que lo tenemos de manera que se ve primero el título. Pero la verdad es que el libro me ha gustado muchísimo, porque efectivamente habla de las últimas frases, pero también formalmente es un libro muy potente. O sea, me ha resultado casi poético. No sé si tú lo entendiste así. O sea, para alguien es un ensayo, es interesante, el mensaje desde luego es pertinente, pero me gusta mucho la forma. O sea, casi se puede leer como si fuera poesía. Me gustaría que explicaras cómo está escrito. A mí me gusta llamarlo dispositivo literario, un dispositivo o bien artefacto. Si bien también puede ser un ensayo, puede ser también una investigación personal de la autora sobre las últimas frases. También puede ser, porque hay una cosa que ya imagino que luego hablaremos, que es cómo trabaja las últimas frases. Hay un momento en el libro que dice, me puse a bailar las últimas frases de los libros. Una vez que las tenía ya, digamos, extirpadas del libro original, que las tenía como ¿no? Las tenía como sacadas, y perdieron sentido, porque una última frase da sentido a todo un libro, a todo un texto, a toda una ficción, a todo un poema, a todo, ¿no? Y entonces, claro, pero si la quitas de ese lugar original, donde convive con las demás últimas frases del libro, que pierde sentido. De hecho, hay últimas frases que son anodinas, ¿no? Y llovió. Es una última frase. Bueno, amén, es otra última frase. Entonces, de la Biblia, en este caso. Y entonces, claro, la cosa es que ella dice, voy a darles otro sentido, y las pone a bailar. Y ahí es cuando de repente esto se convierte en un libro de mini relatos, de pequeños relatos, donde las últimas frases conjuntamente, diferentes libros, ya sin el sentido original, significan otra cosa. Y hay ejemplos que se pueden ver aquí, porque quedan como pequeños relatos, como historias. Tú que hablaste con Camila, ¿cómo empezó la fascinación de ella por las últimas frases? Porque yo creo que al principio
¿no os pasa? O sea, ¿cuántas veces habéis dicho, venga, leo la última frase o no la leo? Y al final como que la lees así como de prisa, ¿no? Y según estaba empezando a leerlo decía, a mí me pasa lo que a ella. Lo que pasa es que, claro, yo no llego al punto de empezar a coleccionar las últimas frases como hizo ella. Claro. No, sí. Aquí hay que también tener en cuenta que aunque ella habla de un yo que es autobiográfico, también podemos hablar de un yo ficcional. O sea, ella se hace un personaje del yo del que habla, cuenta esta historia. La historia que cuenta de cómo ella se empezó a obsesionar es la personaje la narradora, ¿no? Para diferenciar narradora de autora, ¿no? Es decir, la narradora empieza a contar cómo se obsesionó con las últimas frases hasta el punto de tener habitaciones llenas de libros abiertos por la última frase, ¿no? Y cómo eso también la obligó luego a ir apuntándolas en un Word. De hecho, va diciendo en el libro cómo fue llamando esos Words que iba como coleccionando, iba acumulando, ¿no? Para ir poniendo últimas frases. Y la cosa, claro, es que eso la llevó no solamente a hacer esto, sino a hacer una reflexión sobre los desenlaces, sobre los finales, sobre por qué en la ficción necesitamos acabar las cosas, ¿no? ¿Por qué un partido de fútbol, ahora que se habla tanto de fútbol, hace falta que haya 90 minutos, ¿no? Porque si no, sería un partido eterno, nunca se acabaría, nadie celebraría nada. ¿Por qué necesitamos el final para dar sentido a todo lo anterior? Y esa es la reflexión que hace en el libro. Por eso es algo más que un ensayo. Es también es otro tipo de... Es un libro bastante inclasificable en ese sentido. Por eso yo creo que en las librerías hemos visto que han tenido dificultades o han tenido que plantearse dónde ponerlo. Yo he visto algunas librerías que lo han puesto en 2 sitios distintos, en 2 secciones distintas, ¿no? Como en narrativa una, ensayo otra. Es muy complicado el hecho de ubicar este libro, que son los libros que a mí me gustan especialmente, ¿no? Los que se escapan un poco de la clasificación. Sí, yo creo que además es un libro que a lo mejor es difícil de ubicar. Nosotros lo tenemos en Historia y Crítica de la Literatura, pero en el momento en que cuentas de qué va el libro, a la gente le sorprende y se lo quiere llevar. Hay 452 citas de final. Y hay una de ellas que a mí me encanta, que es el apocalipsis nunca dejará de suceder. Porque el libro también tiene esta connotación, ¿no? Está hablándonos del final, pero en el fondo nos está diciendo que nada se acaba nunca del todo. Claro, sí, lo cuenta ella. Cuenta que siempre habrá últimas frases, porque siempre se publicarán libros. Exacto. Entonces, y claro, hacer una reflexión sobre el apocalipsis también como este género que ahora está tan presente y tan visto en las plataformas de películas, ¿no? de series, donde se está hablando todo el rato del apocalipsis, ¿no? De que estamos a punto de que se acabe este mundo, del mundo, ¿no? Y habla de ello también y reflexiona sobre ello. Ella está un poco en contra de esa ficción que considera una ficción un poco barata, ¿no? El hecho de estar todo el rato pensando que esto se va a acabar, ¿no? Y hace unas reflexiones muy interesantes sobre el apocalipsis en ese sentido. Apocalipsis que es también eso, la revelación, ¿no? Viene de ahí, viene de la palabra revelación, el final de algo, ¿no? Y en ese sentido es interesante. Yo creo que yo animo a quien esté interesado en la reflexión de la ficción como forma de comunicación entre los lectores, que se lo lean, porque también tiene que ver mucho con las últimas frases, no solamente, como también como una forma también de vida. Es un libro que sobre todo es un homenaje a la vida, más que... y es una contradicción, porque parece que es sobre la muerte todo el tiempo, la muerte, las últimas frases, el final, el apocalipsis, pero ¿qué va? Es todo lo contrario, es un canto a la vida este libro. O sea, en ese sentido Camila Cañeque supo hacer muy bien ese giro, ¿no? durante el relato del libro, ¿no? El texto del libro, que puede leerse de muchas formas, y además tiene un aviso al principio que yo creo que pocos lectores lo han sabido cumplir, que es que como dice, por favor, no veáis las últimas frases de los libros que están puestas al final. O sea, no veáis a qué libro pertenece, ¿no? Las últimas frases de los libros, porque cada frase tiene una llamada de nota que te invita a ir al final, pero al mismo tiempo te está diciendo, contente, lee el libro, sin saber que esa frase, por ejemplo, esta frase que se llama ¿qué hay detrás de la ventana? Eso es una última frase de un libro. Entonces es como, no vayas a saber quién lo ha escrito, ¿no? A qué libro pertenece. Pasa que yo creo que muy pocos lectores han conseguido eso. Claro, es que eso conecta mucho con lo que decía Marta, ¿no? Que al final hay 2 tipos de lectores. Los que son capaces de leerse el libro aguantando esas ganas de mirar la última frase, ¿no? Y los que no. Los que lo primero que hacen es ir al final y ver cómo acaba, porque no pueden contenerse en las páginas que dura el libro, ¿no? Y vendría a ser eso. Ese contente conecta precisamente con eso. Eso es. Recoge el libro las frases finales de 452 libros, entre ellos la Biblia, el Quijote, que decía Marina, las novelas de Almudena Grandes, Sally Rooney, Annie Ernaux, Dostoyevsky, Agatha Christie, Oscar Wilde, bueno, muchos otros. ¿Cuál es tu favorita, Carlos? ¿De todas las frases? Sí.
Es que yo soy muy enemigo de lo favorito. Bueno, soy enemigo un poco de decir, pues mi grupo elige favorito dos. es o mi... Pero me cuesta mucho decidir, soy en ese sentido disperso y poco resolutivo a la hora de decir, pues esta última frase me encanta. A lo mejor porque a los 3 minutos después cambiaré de idea, No pasa seguramente, ¿no? Pues a mí, bueno, me gusta mucho esa frase de Wittgenstein que dice, que es una última frase que viene aquí, ¿no? Que además la pone en un contexto curioso, cuando dice Camila Cañé, que es difícil acabar algo que por definición continúa y continuará. No dejarán de publicarse libros. Estas páginas son una ventana hacia lo que acaba, pero no acabará nunca porque no puede dejar de acabar. Y pone 2 últimas frases de libros distintos, ¿de acuerdo? La primera es, ¿qué hay detrás de la ventana? Y la segunda es, de lo que no se puede hablar hay que callar. Y creo que en este sentido así las pone a bailar las frases. De repente esa frase de Wittgenstein, que es la de lo que no se puede hablar hay que callar, ¿no? Al poner al lado de qué hay detrás de la ventana, ¿no? De repente cambia sentido de la frase. O sea, Wittgenstein desaparece de aquí, Wittgenstein. Ya no está. Sin embargo, las dos nos vienen muy bien para este programa, muy adecuadas. Y como editor, Carlos, ¿qué suele torturar más a un autor o a una autora? ¿Comenzar la historia, esa primera frase, ese primer párrafo que tiene que gustar, ¿no?, al lector y que cautivarlo, o acabar la historia, que a veces también habla Camila ahí, ¿no? Lo difícil que es decirle basta a una historia, ¿no? Saber cuándo terminarla. Claro, Camila tiene en este libro una dificultad manifiesta, que no sabe cómo acabar el libro, no lo sabe. Como tiene un punto tan performático el libro, ella era performer, ¿no? Tiene un punto performático, decide irse a un lugar llamado ¿cómo se llama? Land's End, ¿no? Que está allí en Cornualles y tal, y para ver si allí se inspira, ¿no? Y acaba el libro. Pero como acabo de leer ahora, como acabo de dicho, es imposible acabar este libro. Siempre habrá últimas frases que poner, siempre habrá reflexiones al respecto. Entonces, claro, yo creo que este libro es un libro atípico en ese sentido, ¿no? Yo, por lo que cuando hablo con los autores y autoras que publicamos, creo que el comienzo suele ser más fácil de lo que aparece, porque hay autores que ven el comienzo y ya escriben como ya por inercia a partir de ahí, como por carrerilla, y lo difícil es el proceso, es mantener la tensión, es mantener la idea que tienes prevista en un principio, conservarla, si hay cambios, cómo hacerlo, ¿no? Y al final yo creo que también puede costar si es un libro un tanto abstracto, si es un libro a lo mejor de novela policíaca, pongamos, donde yo supongo que la mayoría de los autores tienen ya un plan preconcebido, ¿no? Con saben quién es el malo, quién es el asesino, saben cuál es el desenlace. En ese caso, pues creo que tener un mapa, ¿no? ¿Cómo se dice? Una brújula, una hoja de ruta, ¿no? Pero en casos de libros más abstractos, donde la trama no es tan importante, ahí sí que yo creo que dar con el final no es fácil. Yo creo que al final un libro es muy difícil de escribir. En general. De principio a fin. Y aquí hay personas que lo pueden, yo creo que decir, porque es muy difícil. Mantener atención en un libro es muy complicado. Nos cuesta incluso cuando hablamos mantener atención, o sea, mantener el interés de quien nos escucha, porque ¿no? Con tantos dispositivos electrónicos que nos rodean, pues yo creo que en ese sentido el lenguaje que nos atrape no es fácil de conseguir que salga, ¿no? A vosotras, Emma, Marina, a la hora de escribir, ¿os cuesta más el principio o cerrarlo en alto? A mí, en mi caso, cerrarlo, porque es como el colofón, ¿no? Es la guinda final y tienes ahí como mucha responsabilidad y miedo a que no esté a la altura, ¿no? de lo que querías. Exacto, yo no puedo empezar si no tengo un principio. Cuando veo la primera frase del libro me lanzo a escribir, pero sí que es verdad, estoy contigo, Emma, que hasta que no tengo la frase final adecuada, porque creo que es al fin y al cabo con lo que se queda el lector o la lectora, ¿no? Con esa coda que te va a sonar en la cabeza, tiene que sonar especialmente bien, además de decir algo. Y eso que yo escribo novela policíaca, pero incluso así tiene que sonar bien. ¿Y el profesor de la Escuela de Escritores? Pues yo coincido con que el final es lo más complicado, porque además tiene que estar a la altura del resto del libro y no es tan difícil tener buenas ideas para comenzar un libro. Planteamientos ¿qué pasaría si? Eso es muy guay, pero darle un cierre requiere mucho trabajo. Y sin embargo nos acordamos de los inicios mucho mejor que de los finales. Mucho mejor, sí. Pero es que un mal final te puede cargar un libro y la experiencia lectora, manchar de ese final, manchar todo el resto del libro, y al final con la sensación con la que te vas es la sensación del final, aunque no te acuerdes del final. Eso es. Como cuando dices, lo ha terminado con prisa, ¿no? Sí. Se nota un montón. Y se ha quedado aquí. ¿Y el resto? Sí.
Sí. Carlos, ella, la autora, ¿pudo llegar a ver el libro en papel? En papel no. No, veo la maqueta. Tenemos entendido que vio la maqueta porque yo se la envié justo el día anterior a su fallecimiento, el día 14 de febrero. Se lo mandé el día 12, o sea, un día antes, el 12 por la noche. Y entonces creemos que sí que lo vio. Pero vamos, que es verdad que es un libro que está acabado hasta el último momento. Ella estuvo, antes de maquetarlo, ya dimos el libro por acabado. Y porque trabajamos mucho el libro en Word, ¿no? en documento, y la estructura tal como está planteada, los blancos que hay, todo eso ya dio el visto bueno. Además son importantísimos esos blancos que hay entre el libro, entre texto y texto, entre última frase y última frase, porque a veces, ¿no? Es como son blancos que se significan por sí solos según vas leyéndolos. Sí. O sea, a lo mejor lo veis, ahora os lo enseño, estoy enseñando el libro, ¿no? A quienes están aquí, y a lo mejor dice, pues bueno, es un blanco, pero leyéndolo ese blanco tiene un sentido, ¿no? Y se adquiere lo entiendes ese sentido cuando vas leyéndolo. Y todo salió el visto bueno hasta el final, o sea que en ese sentido es un alivio. Sí. Que estaba pensando qué ironía más cruel o más triste, ¿no? El morirte de una muerte súbita cuando escribes tu libro sobre la última frase. Claro, ya no entro ahí porque creo que no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? A pesar de que, claro, que se llama el libro La última frase. Fíjate, yo creo que cuando antes hablabais de cómo acabar un libro, ¿no? Hablamos cuando yo estuve en Barcelona con ella 3 días, el mismo mes de febrero, y yo le comenté la famosa anécdota que hay con Carver, y que no sabía acabar los libros. Sí que sabía acabar los libros, pero su editor pensaba que no sabía acabar los libros, mejor dicho. Y entonces él escribía, también tenía sus problemas con la bebida, y entonces probablemente escribía y se ponía ahí. Y entonces el editor, que le encantaba cómo escribía, pero decía, joder, aquí sobran 20 páginas, ¿no? O 10 páginas, o estas últimas 5 páginas que te cuento, la podemos quitar. Y entonces se empezó a cortar, ¿no? Y empezó a cortar los libros y se lo enseñó a cara de mí, ¿cómo queda este cuento así? Y parece que, hostia, pues mucho mejor, ostras, queda muy bien este libro, ¿no? Queda muy bien así este cuento, acabado con este final. Y ahí lo dice ella en el libro, ¿no? Dice, me gustaría tener un editor que me cortara ya el libro, que me dijera, hasta aquí, no escribas más, no escribas más. Yo creo que era muy consciente del libro que estaba escribiendo, está muy bien pensado este libro, que yo creo que una librera me dijo, es un libro infinito, y creo que tiene razón, creo que es una buena forma de llamarlo, porque una vez leído de principio a fin, puedes empezar a leerlo por donde quieras, empezar a leerlo por cualquier parte. Total. Y sigue teniendo su sentido el libro. ¿Y los lectores qué te están diciendo? ¿Qué estás recibiendo de la gente que se acerca a ti? Pues estoy sorprendidísimo porque es verdad que al publicar libros siempre tenemos reacciones de lectores, pero en este caso hay mucha gente agradeciendo que hayamos publicado este libro, que le hayamos dado la vida en las librerías, porque es que es eso, es un libro al final que tiene que ver con algo que nos preocupa a todos, que es los desenlaces, ¿no? Cómo ponemos punto y final a algo, ¿no? Es que ahí está lleno de todo de puntos y finales, si os fijáis, las relaciones, ¿no? La vida, todo está lleno de puntos y finales. Un partido de fútbol, como decíamos antes, cualquier cosa tiene que haber un punto y final, ¿no? Y de repente creo que es algo que conecta mucho porque al final también el libro también tiene un punto filosófico. Es una reflexión filosófica también sobre el tema, ¿no? Y la filosofía, si hay una disciplina que se encarga de hablar de la muerte, es la filosofía. Sobre los finales es la filosofía. Y en ese sentido, Camila también ya lo apuntaba antes en sus performances, es una filósofa también. Pues lo recomendamos mucho. La última frase de Camila Cañeque, editado por La Uña Rota. Carlos Roth, editor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber venido invitarme. A contárnoslo. Muchísimas gracias, de verdad, sí. Un abrazo. Un abrazo. By you, even when we fall, I will be the rock that holds you up and lifts you high so you stand tall. I won't let you go, no one can take your place. Oh, a couple fights and lonely nights don't make it right to let it go to waste. La Ventana, en Ser Podcast. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Mi gran noche, que es una de las canciones de la selección. Estamos muy pendientes porque es una tarde de celebración para los campeones de la Eurocopa. Ahí, súbela un poquito, Alicia, que la volvemos a escuchar. Me había venido yo arriba.
como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Álvaro Benito, buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. ¿Qué Uno tal? de los temas de la selección, ¿no? Bueno, el temazo. Si hubiese ganado Inglaterra, espero no equivocarme, hubiese sonado el Sweet Caroline. Sí, que ¿no? es la canción que suele sonar cuando gana el equipo inglés, pero por suerte ayer, justo al acabar el partido, sonó esto. Lo siento, somos más de Rafael. Evidentemente somos muy de Rafael. Sí. Esta tarde los jugadores van a poder vivir y ver de cerca la que han montado en este país con este título. Sí, además yo creo que para todos aquellos que nos escuchan desde Madrid, asentirán, dirán que sí, y para los que no, pues se lo contamos. Yo creo que la tarde acompaña, 31-32 grados, tampoco estamos en ola de calor, y yo creo que se ha desatado la pasión y se ha podido ver en estos últimos días, ya que este éxito seguramente sea bastante inesperado. Si hace un mes nos dicen a todos, a los que sepan más de fútbol o menos de fútbol, que España iba a ser campeona de Europa, desde luego que no nos lo hubiésemos creído. Así que se ha desatado la pasión y hoy la que está montada por todo el centro de Madrid y especialmente Cibeles va a ser bastante importante. Sí. Sí, nos lo vamos a ver y a desear para salir de la Gran Vía. Tened cuidado, con cuidado. Y nada, lo primero de todo, bueno, Eso han llegado a las 3 de la tarde, este es el plan de la selección, 3 de la tarde han llegado al aeropuerto de Madrid-Barajas, a las 6:30 estaba previsto, ya va con un poquito de retraso, como suele ser habitual en este tipo de casos, a la Zarzuela. Me cuenta Álvaro Prats, nuestro compañero que está allí en la Zarzuela, que en breve llegarán los componentes del equipo español, que han comido en un céntrico restaurante de la capital de España. Sí. Después a las 7:30 van a ir a la Moncloa y desde las 8 de la tarde, el recorrido muy importante, desde Moncloa van a pasar por Argüelles, Alberto Aguilera, Bilbao, Colón y van a acabar en Cibeles, donde desde las 9:15 de la noche, aunque es muy posible que se retrase algo, va a empezar la fiesta final, donde van a estar, entre otros, amenizando la espera y en el momento en el que estén los jugadores, Aitana, el DJ Wally López, Almacor e Isabel Ayun. Y a eso de las 10 está previsto que acabe, aunque como te digo, esto va a ir con retraso. Ya te lo digo yo. Y desde las 8, programación especial por la celebración de la Eurocopa. Efectivamente, con Yago de Vega al frente, desde las 8 de la tarde, con los mejores analistas aquí en la cadena SER y de alguna manera pues felicitándonos todos de que 12 años después el equipo masculino de fútbol vuelve a ganar una gran competición. El año pasado, sobre estas fechas más o menos, celebrábamos el título de la selección femenina que ganó el Mundial. Cierto. Y al año siguiente gana la selección masculina la Eurocopa. Álvaro Benito, muchas gracias. Adiós, Marta. Un abrazo. Los directores de cine eligen una banda sonora para contar una historia. Este verano en La Ventana, nosotros ponemos la banda sonora y tú la historia. Puede ser de amor, No puedo vivir sin ti. de viajes, Mira papá, que me voy de la ciudad. callejeras, Real, reconoce real, pero hay tanto falso. de lo que quieras. Relatos con banda sonora. La Ventana. Tenemos mucha literatura, muchos libros que van a pasar por esta ventana del verano. Hace una semana, Emma, me acuerdo de escuchar a María Jesús Villar proclamarse ganadora de la 17ª edición de los relatos en cadena. El relato que se llevó los 6.000 euros del premio se titulaba Un oficio complicado. Pero esta tarde, en La Ventana, no tenemos el premio de 6.000 euros, pero tenemos otro premio. Ahora lo vamos a contar con el profesor de la Escuela de Escritores, Alejandro. Vamos a recordar cómo participar en nuestro concurso Relatos con banda sonora. Muy bien, pues... Es el hermano pequeño, pero es un súper hermano. Hombre, los hermanos pequeños son muy importantes también. Pues para participar, para aquellos que conozcan Relatos en Cadena, el método de participar es similar, es muy parecido. A través de la web de Escuela de Escritores tendrán que enviar un microrrelato de no más de 100 palabras, inspirado en una de las 3 canciones que propondremos cada semana, para inspirarles a la hora de escribir. Cada semana elegiremos un finalista por canción, que después en el programa en antena leeremos, votaremos y elegiremos el ganador de esa semana. Vale. ¿Son 3 canciones que eliges tú? ¿Elige el profesor de la Escuela de Escritores? Sí. Venga, vamos a escuchar tu selección para la semana que viene, para que la gente empiece a escribir, a participar en los microrrelatos de verano desde hoy. Venga, la primera es esta de Nina Simone. Put a spell on you.
Aquí no hay temática, es lo que a ti te inspire de la canción. Eso es. No tiene por qué ser referente a la letra o a lo que diga, es un poco lo que a ti te inspire un poco la canción. No tienes por qué seguir un principio o unas palabras, es pura inspiración. Bueno, I Put a Spell on You de Nina Simone es la primera de las canciones inspiradoras. La segunda es esta. Blanco fue mi nacimiento, verde fue mi niñez, roja mi juventud es roja, negra será mi vejez. Hace tiempo que mis penas yacen, hace tiempo que mis penas yacen. Es Marchar de Vicente Navarro y Rodrigo Cuevas. Bastante diferente a Nina Simone, ¿eh? Sí, claro. Sí. Bueno, la idea era eso, ¿no? A la gente que no se deje inspirar por una canción, ofrecerle diferentes registros y diferentes voces. Y sí, muy diferentes, está hecho muy aposta, que sean muy diferentes. Pues mira esta, de Nati Peluso. Me mantengo en mis asuntos, tengo más pendientes que resueltos. Desde que no estamos juntos, recuperé mis argumentos. Tonta de Nati Peluso. O sea que los microrelatistas que quieran pueden empezar a escribir desde hoy. Desde ahora mismo. ¿Hasta? Sí. No sé exactamente cuándo termina el plazo de las... viene en la web viene determinado cuándo pueden terminar de... ¿Cuál es el deadline? Eso es. Venga, y decíamos que somos el hermano pequeño de Relatos en Cadena, pero un hermano importante, que también tiene un premio. Hombre, claro que tenemos premio. El premio final, que será al final del verano con todos los ganadores, será una matrícula en uno de nuestros cursos de escritura creativa virtual de 3 meses, en un trimestral de escritura creativa, de la Escuela de Escritores, claro. Maravilloso. Bueno, pues que la gente se anime, que mucha gente de la que escribe durante la temporada se anima también en verano. Y fíjate que yo creo que la mayoría de las veces nos dicen que les es más fácil inspirarse a partir de la música que a partir de la última frase del relato anterior, o sea, del relato ganador, porque, claro, ya les marca una pauta, ¿no? Y esto es imaginación al poder. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Además es que como ni siquiera tienes que seguir el hilo de la letra de las canciones o la música o lo que sea, yo creo que te da mucha más libertad y la música al final es muy, muy inspiradora. Ni siquiera te tienes que guiar por el sonido, simplemente con lo que a ti te diga emocionalmente la canción. Vamos a pedirle a los oyentes que nos acompañen mucho y activamente durante este verano. Les vamos a pedir que escriban, que participen en nuestro concurso de relatos con banda sonora y le vamos a pedir que lean porque estrenamos un club de lectura. Un verano de cuentos. Con punzadas. El sol va cayendo, el día va a acabar. Los dos en la... Pues sí, tenemos un verano de cuento. Va a ser los jueves a las 7:30 con Inés García y con Paula Docay. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Las chicas de Punzadas Sonoras, las capitanas de este proyecto cultural que incluye un podcast, talleres literarios, clubes de lectura y que van a estar los martes hablando de filosofía en La Ventana y los jueves con este club de lectura. ¿En qué va a consistir nuestro club de lectura? Bueno, la idea es un poco imitar la dinámica de un club de lectura normal. Arriesgado en radio, ¿eh? Arriesgado en radio, pero lo vamos a conseguir y efectivamente para eso necesitamos la ayuda de los oyentes. Nos vamos a poner a trabajar. Sí, en pleno verano. Hemos elegido 7 cuentos, un cuento para las 7 semanas del verano. Hemos elegido que sean cuentos para que dé tiempo a leerlos. Son cuentos, no son microrelatos como los que escriben para la Escuela de Escritores, pero bueno, son cuentos que se pueden leer en una semana y la idea es que cada jueves nosotras hablamos un poquito de los autores. Hablabas antes de Carver, tenemos un cuento de Carver que es muy interesante y bueno, pues que ellos puedan mandar audios o dejar mensajes en las redes sociales de la cadena SER y un poco con ellos y entre nosotras y los que estemos en el estudio comentar el cuento que toque, analizar, bueno, qué nos sugiere, qué diferentes interpretaciones puede haber.
Y ya tenemos cuento para el jueves. Tenemos un cuento para el jueves que además es un cuento maravilloso, que es Felicidad, de Katherine Mansfield, que es una de las cuentistas, bueno, de mis cuentistas favoritas, desde luego, y de las mejores cuentistas del siglo XX. Y es un cuento maravilloso. ¿Qué van a encontrar los oyentes en ese cuento? Así por sin hacer animar. Spoiler, sí, por animar un poco. Es un cuento muy interesante y lo hemos elegido precisamente porque hay varias interpretaciones. Es un cuento que lo lees y bueno, nosotras ya lo hemos trabajado en algún club de lectura y siempre da para a veces incluso debate. Sí, hay gente que odia a un personaje, otra que no, otra que ha entendido una cosa que nadie ha visto, o sea que es muy interesante. Es un cuento que narra una velada en la vida de Bertha Young, que es una joven esposa y madre que ha organizado una cena en su casa y van llegando sus amigos y en un principio se nos presenta a Bertha como bueno, una mujer que está muy contenta, casi histérica de felicidad. Y luego, poco a poco, a medida que avanzamos en el cuento, vamos viendo que hay ahí por debajo ciertas cosas pasando que no se sabe muy bien qué es hasta que llegas al final del cuento, que quizás sean algo más oscuras o que pongan en duda un poco esa felicidad, que es algo que los cuentos hacen mucho, que tienen siempre esta trama subterránea que hay que sacar a flote y yo creo que entre todos pues lo vamos a conseguir. Librera, ¿vosotros hacéis clubes de lectura en Cervantes y Compañía? Nosotros tenemos 3 clubs de lectura, no 1 ni 2, sino 3 clubs de lectura. Uno de novela policíaca, uno de novela latinoamericana y española y luego tenemos un clásico de la librería que heredamos. Cuando nos quedamos la librería, ellos ya estaban allí, lo sacan en todos los medios de comunicación y todo y allí siguen, reuniéndose los últimos lunes de cada mes y funcionan fenomenal. ¿Qué aporta para vosotras la lectura compartida? Aporta mucho. Yo de hecho pienso, no sé si las chicas de Puntada están de acuerdo conmigo, que no es leer lo que nos hace mejores, sino compartir y comprender lo leído lo que nos hace mejores. Leer tiene mucho más de acto colectivo de lo que pensamos. Y de hecho así es como se completa absolutamente el proceso. No sé, vosotras... Sí, justo nos gusta mucho una idea que siempre la llevamos al podcast y a las conversaciones con los lectores y las lectoras, que es que los textos siempre están abiertos, que no hay una interpretación correcta o algo que el autor quisiera decir que tenemos todos que ponernos a descifrar, que también está bien para los oyentes cuando nos manden esos audios maravillosos, que no hay un audio, siempre lo decimos en los clubs, no hay nada que esté bien o esté mal, todas las lecturas son muy interesantes y te hace también salir un poco de tu propia cabeza. Cuando te pones a conversar con gente sobre un libro, de repente ves que el libro es muchísimo más grande y abarca mucho más de lo que había llegado a ser para ti. O sea que para mí siempre es como, a veces cuando estamos preparando un club de lectura digo, ay, que llegue ya la conversación, no tanto el final del libro, sino la conversación. A ver y hay libros que a veces te lees y dices, pues bueno, no sé, me ha dejado un poco frío y luego vas y lo hablas con gente y dices, vale, ahora me ha gustado más. Sí, te puede cambiar hasta la percepción. Hablando de finales de libros, ¿estabais atentas a la conversación anterior? Muy atentas. ¿Que has adivinado algún final de los libros que hemos mencionado? El profesor de la Escuela de Escritores está asintiendo. ¿Qué aporta esta lectura compartida? Bueno, pues es algo muy importante que nosotros favorecemos mucho también en nuestros cursos porque, como vosotras habéis dicho, la interpretación que cada uno da al libro, al final, en lugar de esta es la interpretación correcta o esta es la interpretación incorrecta, es algo que lo enriquece y le da muchas vidas al libro y además ayuda mucho a abrir la mente y a ver ese tipo de cambio de un poco de interpretación o de perspectiva a la hora de analizar un libro o un cuento. Y los cuentos se prestan mucho a este tipo de debates. Yo creo que habéis elegido muy bien para comenzar el club de lectura. Importante. No hay excusas porque la gente dirá, ¿dónde encuentro yo este cuento? Ahora me lo tengo que buscar por algún lado, me lo tengo que comprar. No. Os hemos hecho el trabajo, chicos. Es muy fácil. Está todo, preparadísimo. Solo hay que meterse a la web de la SER y ahí están todos ordenados, además, temporalmente, desde el primero hasta el último, así que solo hay que entrar y ya está, y leer. Lo descargas, lo lees, bien fácil. Y luego nos mandas un audio, un WhatsApp al 638-865580, 638-865... Perdón, me he equivocado. 638-865580 y en base a vuestros comentarios, pues ahí comentamos el jueves, ¿no? Claro, los traeremos aquí. Sí. Bueno, a ver qué tal sale este experimento. Tengo muchas ganas de leérmelo, que todavía no me lo he leído, pero haré los deberes. Felicidad, el cuento de Katherine Mansfield, y de escucharnos mañana a partir de las 5:30. 4:30. En Canarias. Estamos todavía encajando el puzzle de verano, es que son muchas cosas. Efectivamente, son muchas cosas. Tenemos también más recomendaciones que nos trae nuestra librera. Vamos con la primera.
I never felt magic crazy as this. Marina, la primera es La luz del norte. Sí, la primera es una novela de Hideo Yokoyama, está publicada en Salamandra. Hideo Yokoyama es el autor de una de las novelas policíacas más interesantes de los últimos años, que es 6-4, pero La luz del norte es una novela mucho más clásica, que sí que tiene un misterio, pero en un lugar muy peculiar. El protagonista es un arquitecto al que una familia le encarga que construya la casa en la que a él le hubiera gustado vivir. El arquitecto es mediocre, pero cuando construye esta casa triunfa absolutamente. Lo único que pasa es que justo cuando empieza a triunfar, la familia que le había encargado esa casa desaparece. Y esto, que es maravilloso, en la filosofía de vida japonesa es incomprensible. El arquitecto no puede entender que esta familia se haya esfumado. Y ahí empieza la historia. Y es una novela magnífica. La luz del norte de Hideo Yokoyama, de la editorial Salamandra. Vamos con la siguiente recomendación. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord of my sleeve. Es El mundo deslumbrante. El mundo deslumbrante de Siri Husbeth. Siri Husbeth, conocida sobre todo por una novela magnífica que es Todo cuanto amé, pero también con esta joya que por fin ha recuperado Seix Barral, llevaba muchísimo tiempo descatalogada, yo creo que 10 años, que cuenta la historia de Harriet Burden, una artista contemporánea de la que al morir se descubre que durante los años 90, para conseguir popularidad, mostró su obra haciéndola pasar por autoría masculina. Entonces, todos los fantasmas, todas las obsesiones de Siri Husbeth, yo creo que en este libro se recogen fantásticamente bien. Hay intriga, hay literatura de calidad a tope, ese Nueva York de final del siglo XX, y luego también hay mucho de arte contemporáneo, que yo creo que ella es una gran experta en esto y nunca nos damos cuenta, y merece la pena mucho, mucho, mucho leer la novela. Si estamos diciendo que a los oyentes les íbamos a poner deberes este verano, entre Claro, yo estoy leer para el club de lectura, las recomendaciones de Marina, pues así estoy yo. Fascinada con tanto estímulo, o sea, no hace falta que hagamos nada más, nos quedamos en casa oyendo a la ventana. Eso es. Tenemos una tercera recomendación, ¿no? Y se titula La escritora como un cuchillo. La escritura como un cuchillo, de la premio Nobel Annie Ernaux. Este libro está publicado por Cabaret Voltaire. A mí Annie Ernaux me encanta en su ficción, que no deja de ser un poco autobiográfica, pero sí que es verdad que para quien sigue una sección como esta, que le gustan mucho los libros, leer La escritura como un cuchillo, que es el intercambio de correspondencia que ella mantuvo con Frédéric Yves Janet antes de ganar el premio Nobel sobre literatura, un año de intercambiar correos electrónicos, es fascinante. No es nada impostado. Ella se ve libre en esos correos electrónicos en los que habla de lo que es para ella la literatura, de lo que tiene de transformación, de lo que tiene de encuentro, de lo que tiene de cohesión la forma y el contenido, y casi estoy siendo yo más complicada explicando el libro que lo que vais a descubrir si os atrevéis a leerlo. Es verdaderamente maravilloso. La escritura como escritura. Como un cuchillo. Como un cuchillo. Pues nada, más recomendaciones, más estímulos, El Faro. El que se piense que se va a aburrir este verano escuchando la radio, que se quite ya esa idea de la cabeza, porque no va a ser así. No va a pasar. Julia no va a Molina, pasar. buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué alegría de reencontrarnos otro verano más aquí. Desde luego, hoy despegamos. Hoy despegamos todos, ¿verdad? Sí. Vosotros también. Sí, esa es la palabra que hemos escogido, ya que despega la temporada de verano, vamos a despegar. Imagino que hay muchos oyentes que están estos días cogiendo aviones, así que para la entrevista dijimos, ¿a quién podemos buscar que haga un despegue un poquito más especial? No sé, alguien que vaya a hacer un despegue que solamente han hecho 2 españoles en la historia. Estoy hablando de Pablo Álvarez, que es el español escogido por la Agencia Espacial Europea para formar parte de esa nueva remesa de astronautas. Se graduó hace un par de meses, ahora está en Houston siguiendo con su formación y a la espera de que le asignen misión, que es algo que va a ocurrir de aquí a 2030, así que vamos a hablar con él. Es una conversación que me hace muchísima ilusión. Quiero que nos cuente todo de cómo ha sido esa formación, de qué está haciendo en Houston. Además, hoy estrenamos sección con uno de nuestros nuevos colaboradores. Ya veo que tú aquí también tienes unos cuantos nuevos. Hombre, claro. Pues tenemos a Igor Pascuales, cantante, guitarrista, compositor, historiador del arte. Él tiene el encargo de llevar la palabra del día a la música. Entonces hoy con Despegar ya me he adelantado que vamos a tener a los Beatles, a los Ilegales, a Wagner, a Oasis, como ves, un
un mix una amalgama curioso, bonita, pero a la que creo que él le va a saber dar forma. Despegar. Sí. Despegar. A mí se me vienen despegar los ojos cuando te despiertas. Ah, muy bien. ¿Esto te sirve? Muy bien, me viene fenomenal. Despegar. Sí. ¿Qué más despegamos? Despegan pegatinas. proyectos, despegamos nosotros mismos, ¿no? Cuando uno siente que ha despegado por fin, no sé, se puede ser muy despegado por las relaciones personales, que te cueste un poco ser cariñoso. Hay Alicia me dice, bastantes despegamos pegatinas. Tiritas. Tiritas. También. ¿Qué más despegamos? ¿Qué se os ocurre? No, yo tiritas desde luego, Sí. porque con las sandalias en verano un montón de tiritas y no ves que justo y Y lo he ese pensado. dolor, ¿no? Cuando te Sí. sacan sangre de repente y te tienes que despegar el quitar la esparadrapo hija. y Ay, pasas sí. días posponiéndolo porque te duele, sí. Y nada, todos esos oyentes que vayan a coger un vuelo dentro de poco, que nos cuenten a dónde van a despegar este verano. Si es a la playa, fenomenal, no hace falta coger un avión, que ya sabemos que contamina bastante, así que despeguen a donde despeguen, que nos lo cuenten. Te vamos a regalar una canción por si te sirve. Yo no quiero ser como dicen que hay que ser. Reto redes, escribo mi papel. Que se llama Despegar, yo no la había escuchado. Yo no quiero Yo tampoco, pero me suena bien, ¿eh? dicen que hay Bueno. que ser. Reto redes, escribo mi papel. Pues te escuchamos esta noche, Julia. Un Que abrazo, vaya muy Marta. bien, que Chao. despeguéis exitosamente. Muchas gracias. Vamos a cerrar esta hora de Ventana de los Libros con un poema. El poema que has elegido tú, Marina. El poema Otras fiestas del poemario Los planetas fantasma de la poeta sevillana Rosa Verbel es el segundo poemario, está publicado en Tusquets y de verdad que este poema Otras fiestas ya lo puedo leer 350.000 veces, que las 350.000 me emociona. Espero Vamos que a a vosotros escucharlo, también. más deberes, escuchar el poema. Pienso mucho en los días en el pueblo, en el olor a lumbre y a hierbajos, y en esas flores blancas pequeñitas que cogí para ti frente a mi casa. Las colocaste dentro de los libros que leíamos a medias aquella Navidad y que luego olvidamos. A pesar del bullicio de las cenas, el mundo era tranquilo, éramos simples. Nuestros ojos brillaban todo el tiempo. Pienso en aquellos días, en las celebraciones trascendentes. Es un milagro estar justo donde la vida está ocurriendo. Casi nunca sucede, rara vez esas flores, blancas y pequeñitas, crecen junto a mi puerta. Casi siempre me esfuerzo en salir a buscarlas. Os esperamos en la fiesta de mañana, Inés y Paula, chicas de Punzadas. Gracias, Marina, Alejandro, Emma. A ti, Gracias hasta a la ti. próxima. Gracias. Out in the crowd, you are one in a million, and I love you so. La Ventana, en Ser Podcast. La Casa Azul, con Ana Valtierra. I used to rule the world. Seas that rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key. Abrimos nuestra primera Casa Azul del verano. Ana Valtierra, buenas tardes. Hola Marta, muy buenas tardes. Qué subidón me da escuchar este tema y verte aquí a mi ladito. Bueno, otro pues verano anda, más. anda que a mí, o sea, que cuánta felicidad hay en esta intro contenida. ¿Verdad? Ya es el tercer verano feliz que paso aquí contigo. Qué maravilla. Estamos de estreno hoy, o de presentaciones, porque claro, es el primer programa de la temporada de este verano y te he traído un amigo que va a estar con nosotros todos los lunes también. Tus amigos son mis amigos, ya lo sabes. O sea La que... Mintior, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy contentas también de tenerte los lunes aquí. Yo estoy exaltado, ¿eh? O sea, vamos, que no que por mí mismo. Pero es por el arte que nos va a traer la Ay, profesora de ay. Historia del Arte, que te veo yo que le estás haciendo ojitos. Aquí yo creo que al final el verano es corto y largo y pueden saltar chispas, yo te lo digo, ¿eh? Bueno. A ver, esta Casa Azul siempre
tienen muy buena pinta, pero no estamos solos, ni Ana, ni Lamin, ni yo. Has traído un invitado ya conocido, por otra parte. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver a arrancar, por dónde. dejamos aquí la incógnita, ¿no? Porque es una superestrella de esta sección, amigo queridísimo además, o sea que vamos a dejar ahí un poco el suspense. Venga, el verano es tiempo de desconexión, de noches locas, de relax y de amores veraniegos. Creo que quieres que vayamos hoy por esa idea, por la idea de la psicalipsis, que hoy se lo he planteado a Sastre y se me ha quedado mirando como ¿En diciendo... serio? He conseguido sorprender a Sastre. ¿Por qué hablas así? Psicalipsis. ¿He sorprendido a Sastre? Vamos a hablar de psicalipsis. A ver, yo ya, o sea, minuto 1 y me estoy dando cuenta de que voy a tener que leer más. O sea, wow. Eso está bien. Bueno, yo ya me voy con mi medalla de Sastre aquí puesta, ¿sabes? Que además le admiro mucho, o sea, y además él tiene una sección con un historiador del arte, o sea, que sé que sabe además de arte, porque Maldonado creo que le enseña bastante a Sastre. Bueno, ¿qué es esto de la psicalipsis de la que vamos a hablar? Bueno, psicalipsis es una palabra que usaban los artistas de la primera mitad del siglo XX y lo que va a describir es una tendencia artística que destacaba por ser provocativa, por ser sensualmente sugerente y que se veía, bueno, de diferentes maneras, vamos a ir viendo algunas en el entretenimiento y en el arte. Fíjate, Marta, qué maravilla de etimología inventada, ¿vale? Cierto, pero me ha encantado. Es que hay veces que ya sabes que la realidad te estropea un titular, ¿no? Entonces, claro, yo voy a... Sí, no es verdad esto que voy a contar, pero es que me parece maravilloso. Una de las explicaciones que se ha dado al término psicalipsis es que venía del griego psikon, que sería higo, y aelepsis, frotar el higo. O sea, que es como la versión feminista de frotar cebolleta. No sé, pero es que me parece maravillosa. Que sí. Te lo estás inventando tú. No, yo no me invento nada. Se lo han inventado otros y yo traigo aquí la versión que más me divierte, que no es la real. Vale. Pero bueno, ya como he dicho antes, es que la realidad a veces te estropea titulares, ¿no? Bueno, se va a desarrollar sobre todo en los años 20-30. Esos felices años 20, claro. Efectivamente. ¿Y por qué en esos años 20? Bueno, pues porque después de la Primera Guerra Mundial, la gente lo que quería era disfrutar de la vida, relajarse, divertirse, como en verano, Marta, lo que queremos todos en verano. Total. Y pues reflejaba un deseo de romper con las restricciones del pasado, explorar nuevas formas de expresión, especialmente lo que respecta a la sexualidad. Bueno, lo que llamamos ser diverso, pues allá había transexualidad, género no binario, ¿no? Estaba todo como muy disperso. Y esto se notó en las películas de Hollywood, en el auge de los cabarets, de los teatros de variedades, los vestidos flipper o flapper, que son estos sueltos, rectos, más cómodos, con el que podías moverte, dar piruetas las mujeres, ¿no? Desenfrenar, ¿no? Es este auge de la sexualidad y el erotismo y parecía que empezaba a haber más libertades. Comme une bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sehen. Je suis enchanté. Pues la mía está a punto de ponerse los vestidos flappers estos, ¿eh? Pues yo la animo, yo me lo pongo con él, ¿eh? O sea, es que aquí... me flipa. Hace poco, ¿cómo se llama el actor? El de la chica danesa. ¿Cómo se llama? Yo voy a tener que leer de cine, veo, para estar contigo. Ay, madre mía. No, pues él en una gala de premios hizo una representación de este tema de cabaret. Es esta la versión, es la de Eddie, es que lo voy a decir mal, Marta, por favor. Pido el comodín de Marta del Vado hablando inglés bien. No, lo he pedido en serio. Eddie Redmayne. Sí, que es la versión que hizo para los Tony Awards 2024 y es justo la versión que hemos escuchado, esta última versión que es absolutamente maravillosa, que además representa muy bien el espíritu de lo que vamos a tratar hoy, porque él está vestido, pues eso, un poco travestido, ¿no? Con estos músculos al aire maravillosos. Esto lo estábamos hablando, en el panorama europeo artístico, ¿cómo se va a plasmar todo esto del cabaret, de la sensualidad, de este movimiento de los locos años 20? Pues a través de figuras que son absolutamente fascinantes. Hoy vamos a hablar, en este trocito del principio, en una de mis favoritas, hay que elegir, que es Josephine Baker. Josephine Baker es un auténtico personajazo de la primera mitad del siglo XX. Ella era afrodescendiente, mestiza, nacida en San Luis, en Missouri, es decir, de origen estadounidense. Tuvo una infancia
Marta, absolutamente terrible, pero terrible, porque presenció siendo niña la masacre de San Luis de 1917, que en esa masacre centenares de afroamericanos fueron asesinados y sus casas incendiadas. Ella tiene una infancia muy pobre en la que vivía en cajas de patatas, dormía en cajas de patatas, lo cuenta luego de mayor. Y bueno, pues Josefina y su madre se van a librar de esta matanza, pero ella va a tener que ver como muchos de sus amigos morían delante de ella simplemente por el color de su piel. Y era un Estados Unidos racista, donde ella y su madre pues vivían, como digo, de manera muy, muy pobre. Así que, pues cuando pudo, se fue a París. Y allí, tú fíjate, se va a convertir en una estrella de la danza, en todo un auténtico exitazo. Porque ¿cómo era su número que hacía en París? Bueno, Marta, es que no hacía esta mujer. Porque es que esta mujer rozaba en la perfección absoluta en cualquiera de las cosas. Era inteligente, era guapa, comprometida con causas sociales, defendía absolutamente todo, cómica, sentido del humor. O sea, era, no sé, yo creo que debe ser lo más parecido a la mujer ideal, por lo menos en mi cabeza, ¿no? que puede existir. Allí llegó, fíjate qué paradoja, con un número que le hizo muy famoso y que estaba cargado de estereotipos raciales. Y es que aparecía ella desnuda, solo con una falda hecha con plátanos, y ella imitaba como lo que en Europa creíamos, o lo que en París de los años 20 creíamos que eran las danzas tribales, que cualquier parecido con la realidad era pura coincidencia, que además ella no lo conocía porque ella había nacido en Estados Unidos, con lo cual me explico, o sea, esto era todo fantasía pura, pero ella lo hacía con una personalidad, poniendo caras, poniendo un poco Lina Morgan para que lo hagamos en nuestra cabeza, ¿no? O sea, poniendo estas caras que conseguía que fuera absolutamente hipnótico. O sea, todo el mundo ponía la mirada en ella y no podías despegarla. Hay vídeos si se la puede ver, ¿no? Esta danza, además, a veces la hacía con una hembra de guepardo a la que llamó Chiquitita. No era Chiquitita, o sea, por spoiler. De guepardo. De guepardo, el animal. Del guepardo National Geographic. Sí, guepardo de documental. Okay. Y le llamó Chiquitita. Y por eso digo, Chiquitita no era. Ojo, pero le compró un collar de diamantes a Chiquitita. Ah, mira, Chiquitita. Fijaros Chiquitita, cómo está. Sí. Chiquitita y mimada. De gustos finos. Sí, Chiquitita con buen gusto, ¿no? Porque ella, ya digo, que allí triunfó, manejó mucho dinero. Pero tú imagínate lo hechizante que debía ser esta imagen de esta bailarina maravillosa y preciosa, vestida con esta falda de plátanos, acompañada de una impresionante hembra de guepardo, ¿no? Bailando charleston, poniendo los ojos bizcos, haciendo caras cómicas. Es decir, también quería hacer reír. Y Marta también cantaba. Sí. Es que ya digo que que todo bien, además, ¿verdad? Esa gente da tolasco, ¿eh? Sí. Bueno, para que veas, sí. Si te parece, vamos a poner un fragmento de Josephine Baker cantando para que veáis qué maravilla todo. Eh bien, voilà Paris, c'est de le petit matin le plus joyeux refrain de tous les petits moineaux de Paris. Eh bien. Es una canción que canta París, ¿no? Con mucho cariño, porque la ciudad la acogió, le hizo triunfar. Además, recuerdo que hace no mucho la enterraron en el Panteón de Héroes en París, convirtiéndose en la sexta mujer en estar allí y la primera afrodescendiente. Efectivamente, fue una maravilla. Ya sabes que los franceses para las cosas del Panteón además hacen un gran entierro, y ella se convirtió está considerada en Francia una heroína. Sí. Una heroína no solo por todo su papel tan importante en el mundo cultural, porque aquí la estamos escuchando en esta canción en el año 55, o sea, vivió bastantes años y conservaba una voz espectacular, sino porque luchó con la resistencia cuando los nazis invadieron en la Segunda Guerra Mundial París, Francia, vamos. También. Sí. Madre mía. Sí. ¿Qué he hecho yo con mi vida? Sí, fue una de las grandes abanderadas, porque ella se terminó cambiando la nacionalidad, porque en un momento dado ella va a volver a Estados Unidos pensando que como ya es una estrella en Estados Unidos la van a recibir como una estrella. Yeah. Y la recibieron, pues como era Estados Unidos en los años 30, pues haciéndola entrar por la puerta de atrás de los hoteles. Entonces ella llegó un momento en el que se sintió tan dolida que dijo que no volvía más, se quedó en París, se cambió la nacionalidad y a muerte con París, a muerte con Francia, vamos. O sea, y ya digo que fue una de las grandes defensoras. Además, jugó un papel crucial en la Segunda Guerra Mundial porque allá nadie la registraba. Entonces se lleva pasando notitas y además hablaba varios idiomas, porque hablaba francés, hablaba inglés, claro. También la mía. Es que de verdad. todo. Es que yo me he levantado de muy buen humor. Sí, no. Me vas a cambiar por ella ya. Me vas a cambiar por ella ya mismo. Sí.
yo lo perdono, ¿eh? O sea, me parece, vamos, iba metiendo notitas para el otro bando, en la ropa interior, y como ella no la registraban, pues iba metiendo y iba colando absolutamente de todo. Entonces jugó un papel muy importante como espía, como defensora, sí, o sea, ya digo que una auténtica maravilla. Va además a despertar, bueno, no eres el único que se enamoró de ella, ¿eh? O sea, es decir... A ver, bueno, me enamora yo de ella y lleva... ¿Hace cuánto que murió? No me acuerdo. Y la conoces desde hace 10 minutos. Y la conozco hace 10 minutos, imagínate. Y no la he visto, sí. Pues efectivamente, o sea, quien la veía caía prendada a sus pies. Además es una señora, le gustaban los hombres, las mujeres, tampoco hacía excusa nada. Y hay bastantes artistas que van a estar enamoradísimos de ellos. Un caso muy curioso es el del arquitecto Adolf Loos, que le va a hipnotizar absolutamente. La va a conocer mientras está en París trabajando en un proyecto de vivienda de Tristan Tzara y bueno, enseguida empieza a diseñar una casa para Josephine Baker que nunca se llegó a hacer, pero que conocemos por maquetas. Nos daría para un programa entero, pero resumiendo, Loos hace una parte externa de la casa en franjas blancas y negras, haciendo alusión a su mezcla, a su mestizaje cultural, ¿no? Y luego intentó plasmar una casa en la que él le observaba de todas partes, o sea, la cerraba a que la vieran los de fuera, pero él la podía ver desde cualquier parte de la casa. Nunca tuvo nada con ella, ¿eh? Era una fantasía que se creó Loos. Y luego, por ejemplo, otra persona muy curiosa es Le Corbusier, el famosísimo arquitecto. Se conocieron en un crucero volviendo de Sudamérica. Y de aquel crucero resultaron un montón de dibujos de ella desnuda, ¿vale? Que va a incluir el arquitecto en un libro que llamó Precisiones en 1930. Pero ojo, los dibujos de Josephine Baker desnuda le sirvieron a un arquitecto como Le Corbusier, que es uno de los más importantes del siglo XX, para hablar de las curvas cóncavas y convexas aplicadas a arquitectura, que dices, pero ¿cómo puede esta señora? Sí. Pero madre mía. Sí, no, una maravilla. Bueno, Josephine Baker no hizo caso a ninguno de los dos. Afortunadamente diré que tampoco hizo caso a Pablo Picasso, que decía que ella era la gran Nefertiti negra, porque Picasso, bueno, mujer que tocaba, mujer que destruía, y como digo, menos mal que Josephine Baker, género y figura, estaba por encima de todo. C'est ce nom plein de gaieté qu'on aime à répéter. Paris, Paris, toujours mon Paris. Et puis voilà aussi partout il est aimé des gens du monde entier. Sont tous des grands amis. La Ventana, en Ser Podcast. We were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Ana, tenemos un invitado a esta Casa Azul, que es el doctor y conservador de pintura del siglo XIX en el Museo del Prado, Carlos González Navarro. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué alegría, qué honor de tenerte otra vez aquí. Muchísimas gracias por la invitación, me siento muy a gusto en esta casa, gracias. Qué bien. Me dice Ana que tú conoces muy bien el fenómeno de la noche de los años 20 en Madrid. Este fenómeno de la psicalipsis del que hablábamos al principio. Desde luego, es un episodio de la historia, sobre todo de la historia del arte de nuestro país, que ha quedado un poco en suspenso, al que se le está dedicando ahora, en estos tiempos, mucha más atención de la que se le ha venido dedicando en el pasado, precisamente por este atractivo magnético que tienen todos los personajes que lo pueblan y que nos faltan todavía por descubrir y desentrañar, en realidad, en muy buena medida, ¿no? Conocemos mucho de todos estos, pero necesitamos más personajes y sobre todo necesitamos de algún modo tramar la historia que entre todos componen de una realidad alternativa que a la vista de lo decadente que era todo, ellos, tachados como los más decadentes, los psicalípticos, quizá eran las únicas personas cuerdas en un lugar verdaderamente decadente, como es el Madrid alfonsino, sobre todo el de los primeros años del siglo XX. Los psicalípticos, me encanta. Sí, yo quería preguntarle a Carlos para que diera la versión buena de qué es la psicalipsis, ya que yo se he dado la mala. Sí, la psicalipsis...
La psicalipsis tiene mucho que ver con un deseo de no dejarse atrapar por el mundo cursi decadente y no dejar que nadie les ponga un nombre. Ellos se inventan uno, que es este de psicalipsis, que lo utilizan, dicen... No viene lo del higo, ¿no? No viene lo del higo, que yo sepa. Pero es mal que traigo a gente seria. Pero es una palabra inventada y lo que Pero pretenden frotar el es... higo es una fantasía Desde como luego, concepto. desde luego. La mí se ríe porque no pensaba que en una sección de historia del arte podría... Es que me está pareciendo maravilloso. Me está pareciendo maravilloso. Volvamos a Qué los fantasía. psicalípticos, Carlos. Sí. Y bueno, pues ellos querían de algún modo expresar un punto que estuviera entre el arte académico y la inmoralidad artística, ¿no? Encontrar ese punto medio, decían, entre un lugar y el otro, que es donde se expresa la psicalipsis. Tal y como la vemos nosotros ahora, básicamente se trata de performance. Lo que son los psicalípticos son performers. Pero muchos de ellos se dedicaron a la pintura, a las bellas artes o al mundo del espectáculo, al mundo de la canción, al que se dedican, y al de la literatura, que también atienden en particular. Una de las protagonistas principales, Gloria Laguna, es una mujer que no hace nada en concreto. O sea, quiero decirte que es una agitadora de psicalipsis, pero es una aristócrata que al mes de casada se da cuenta que no tiene nada en común con este señor y se revela a sí misma como una mujer lesbiana y decide no volver a tener relaciones con este señor, del que se separa para siempre, y ya en ese momento había sido protagonista de innumerables escándalos en el Madrid de ese momento. Pasa algo, no sé si conocéis, que es la Revolución de las Mantillas, que es un episodio de la historia del siglo XIX que algún día valdría la pena recordar, porque son todas las señoras rebeladas contra María Victoria del Pozo, que era la mujer de Amadeo I, cuando se supone que va a venir una monarquía nueva a regenerarnos. Pues a principios del siglo XIX, en 1900 y poco, un gobernador de la ciudad de Madrid decide prohibir por esta cosa del pelo y relacionado con las mantillas que os decía antes, decide prohibir los sombreros altos en el teatro para que nadie esté incómodo. Y Gloria Laguna decide organizarse con todas las señoras del gran mundo y a partir de ese momento buscar los sombreros más exagerados para ir al teatro y con eso destruir ese interés legislativo que tenían para no permitir que las mujeres llevaran los tocados demasiado altos o demasiado anchos o demasiado amplios, ¿no? Esa cosa normativista de ese momento. Es que en un primer momento era un espacio creado por mujeres, pero era muy curioso porque creado por mujeres donde todes, así con tenían cabida, ¿no? El arte psicalíptico quedaría definido por los conceptos de una revista semanal que se llegó a publicar, que estaba ilustrada, que empieza en 1904. Entonces, bueno, pues en España al final, en ese mundo, ¿no?, creado por mujeres, tuvo cabida pues heroínas de la modernidad, que eran temidas como diablesas, porque todas estas mujeres, este espacio, éramos peligrosísimas, por supuesto. No, o sea, claro, hombre, claro, mujeres que eran libres, ¿no? Pero entonces, ¿qué espacio les quedaba a los hombres? Porque decíamos que era un espacio diverso. Sí, los hombres había, por supuesto, espacio para muchos de ellos. Y yo creo que de todos los hombres que conservamos bastante información, de los que participan en este fenómeno, todos son fascinantes. No se me ocurre cuál podríamos elegir porque tenemos... Antonio de Hoyos y Vinén. Tenemos a Antonio de Hoyos y Vinén, es Yo te ayudo. Fantástico, una gran elección. Antonio de Hoyos es sobrino de esta Gloria Laguna de la que os hablaba antes. Ah, claro. Y ella le introduce... Explica cosas, ¿no? Claro. Es fascinante porque en realidad son todos gente mal de familias muy bien, que estaban muy bien conectadas. Claro. Y son todos los que no encajan en ese mundo de familias bien, los que se ponen, parece, de acuerdo para arbitrar este espacio de psicalipsis. Esta mujer, Gloria Laguna, era frecuente que fuera a las tertulias de la Pardo Bazán. Y a las tertulias lleva también a este pariente que quiere ser escritor. Es un tipo que ha sido educado en el Theresianum de Viena, que ha estudiado en Oxford y que viene a Madrid, y en ese momento del periodo de la Primera Guerra Mundial viene a Madrid y se encuentra con un Madrid que es aburridísimo y en el que no pasa nada interesante, y entonces se convierte en un agitador. Él es un personaje increíble, un tipo fascinado. Su madre deja de hablarle, su madre, de la que le hereda el título nobiliario de Marqués de Vinén, deja de hablarle porque redecora el salón, quita todos los cuadros y los sustituye por fotografías de boxeadores. Era su pasión. El interview, ¿no? Era su pasión. Él dirige una revista que se llama Gran Mundo y Sport,
donde solamente se habla de reuniones sociales y grandes deportistas. ¿Cómo le entendemos, Carlos? Sí, Sí, ¿verdad? Estaríamos ahí tú y yo, ¿verdad? Di que sí, amiga. Nos suscribiríamos a esa, Seguro que sí. a esa revista, que quien tenga curiosidad la puede encontrar He de decir digitalizada online. que Carlos le defendió como acosador de aspirantes a torero y a varones de buen ver en las noches de la época. Sí, Que me claro. parece una descripción gloriosa de este Antonio de Hoyos y Vinendo. Efectivamente, él era muy famoso, lo recuerdan así muchos de los cronistas de la época, pero con la buena fortuna de que las cosas de ser de buena familia, su hermano, su único hermano, era, además del alcalde de Madrid, también ministro de Gobernación. Con lo cual, Eso te por lo salva que de fuera, muchos líos, sí, por lo que fuera se iba librando, ¿no? Claro. La puedes liar parda. Podría liarlas Puedes bastante liarla. gordas Y las por- liaba, y las liaba. por la noche, porque luego dormía en casa. Y este no está mal, pero el lío más sonado de la época, Bueno, del que todos hablaban, hay líos enormes y algunos que acaban con personas fallecidas. Vamos a hablar, por ejemplo, del escándalo en el Teatro de la Zarzuela, en el que las protagonistas de luego lo que será un cuadro escandalosísimo, en el que se ve una imagen de lesbianismo, que son esta Gloria Laguna y una mujer que le mira particularmente, de una manera particularmente sensual desde el escenario, una tiple llamada Emérita. 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 ¿Era su nombre? Era su nombre real. Es Hay que cuando postales. Claro. Es que cuando te llamas emérita, ¿qué va a pasar? Nada, O sea, nada malo te nada puede malo pasar. te puede que pasar veraneas en llamándote Abu Dhabi. emérita, claro, ¿Sabes? efectivamente. Por ejemplo. Emérita miró a Gloria. Por Y ejemplo. Ay, Dios mío. Los hombres que estaban presentes en esa mirada, en ese cruce de miradas que debió ser bastante intenso, montaron un escándalo que hizo que Gloria saliera y que la tiple también se metiera dentro del teatro y que dejara de actuar. Al día siguiente, ninguna de las dos fue al teatro porque Gloria tenía un palco en propiedad y la tiple era fija del espectáculo. Y en ese momento resulta que se ponen todos a hacer una ovación, pero estalla un incendio en el teatro y muere. La gente puede evacuar el teatro, pero los dos ujieres del teatro fallecen. Y tanto Gloria como Emérita tienen que ir, son denunciadas por dicen acusadas de haber sido las que habían prendido fuego al teatro, cosa Pues frotar que... el higo. Frotas el higo con otro y se prende fuego. Afortunadamente- Lo sabe todo el mundo, ¿ves? Al final tenía yo razón. Afortunadamente fueron exoneradas porque no se demostró ese frotamiento y quedaron libres. Quedaron libres, pero fiestas, espectáculos y ambigüedad sexual se entremezclan entre todos estos personajes fascinantes que componen el mosaico ¿Y esto psicalíptico. en qué año era? En los años 20, fundamentalmente desde el principio de la Primera Guerra Mundial, o sea, desde el 1914 que empiezan a volver muchos, por ejemplo, José Zamora, que vive en París, está trabajando con Paul Poiret, que es el tipo que se inventa el concepto de alta costura, es un personaje fascinante. Este se vuelve a Madrid en ese momento y con él, pues Hoyos y Vinent, otros que están por Europa vuelven a Madrid. Y a partir de ese momento empieza un caldo de cultivo que bulle en los años 20, wow, donde Madrid es una ciudad donde sí hay unos espacios para la diversidad sexual y para las diferentes identidades relacionadas con y todo este movimiento, Carlos, si lo llevamos al mundo de la pintura, ¿en qué se traduce? Bueno, es muy interesante la pintura y el diseño gráfico. El artista más importante, el pintor más relacionado con la psicalipsis, es el pintor Antonio Juez, que es un artista. De casi todos estos artistas que voy a mencionar, es muy difícil encontrar cuadros suyos en los museos. Pienso en Antonio Juez, que es un artista que pueden verse algunas obras suyas en el Museo de Badajoz, pero con mucha dificultad, pero también pintores que episódicamente se interesan por la psicalipsis, como Néstor, que es un pintor canario muy interesante, o como Beltrán Masés, que es un artista de origen cubano, que también va a estar implicado temporalmente en estos episodios de la psicalipsis. Hablamos de unas imágenes en las que encontramos una iconografía muy simbolista, con argumentos siempre buscando episodios de la historia del pasado de la humanidad, de los episodios más decadentes. Por ejemplo, Heliogábalo es un personaje que se cruza
por todos los creadores de ese momento, por los escritores. Hoyo Sivinen tiene una novela que se llama La vejez de Heliogábalo. Era un emperador que estaba más para allá que para acá, yo doy la versión abreviada, y de hecho la gran pintura aparece a veces cómo mandó cubrir por un manto de pétalos de rosa, ¿no?, a todos los asistentes a un banquete y murieron ahogados, ¿no? Claro, es la representación de los excesos, que es un poco la línea de esta psicalipsis. Si no me equivoco, a lo mejor tú sabes más, pero Heliogábalo no ha sido este año o el año pasado motivo de debate sobre si había que tratarle de manera no binaria por parte de unas arqueólogas. Sí, es verdad, sí. Sí, es porque un además interesante. se vestía, además se travestía. Sabemos que se travestía. Pero además es que, Carlos, hubo problemas en las exposiciones universales. En las nacionales, perdón. Las exposiciones nacionales es donde presentaban las obras, los artistas, era donde las compraba el Estado, donde tenían su mercado para ver y respondían a modas, a directrices muy nacionales, o sea, es decir, el Estado era quien te decía lo que tenías que pintar y cómo. Claro. Hasta que llega un señor y plantifica una obra de este movimiento, la psicalipsis, y se lía una, Carlos, gordísima, enorme. Cuenta esa historia porque es muy tremenda. Había un precedente, a principios de 1900 ya había habido un episodio de censura en el que una imagen, un cuadro de unas mujeres teniendo sexo entre las dos, es censurado, junto con otras pinturas que ahora podéis ver en el Museo del Prado, en una exposición Arte y Transformaciones Sociales, que están el resto de las pinturas que fueron censuradas porque expresaban de manera muy evidente argumentos que no podían ser tratados de esa manera tan cruda. Claro. Después de ese episodio en el que el lesbianismo es censurado, en los años 20 vuelve a repetirse el asunto, y es Federico Beltrán Masés, el pintor al que me he aludido antes, que presenta en la exposición una imagen en la que en el mismo sofá hay 3 mujeres sentadas y una está completamente desnuda. La figura central se asocia inmediatamente a Gloria Laguna, que era la lesbiana más famosa de ese momento. Era la lesbiana. Claro. Efectivamente, y carga con tanto escándalo que el cuadro es hecho salir de la exposición nacional para que la gente no pueda ver. Era un comité de señoros, hay que decirlo. Esas inmoralidades. Il se maquille pour ressembler à une fille. Il met du savon et des chaussures à talons et des fleurs dans son chignon. Il se maquille pour ressembler à une fille. Il est très belle, se fait appeler mademoiselle. Elle est très seule mais n'est jamais triste en public. Une vraie femme doit savoir rester pudique. Et quand elle rit un peu trop fort, un peu trop fort, c'est pour ne pas répondre aux questions des badauds. Elle aurait voulu avoir son petit commerce, son petit machin sans prétention, sa petite adresse. Elle y aurait vendu des dessous en dentelle pour de vraies fesses, de vrais seins, de vraies femelles. Il se maquille. Álvaro de Retana, creo, es un escritor importante de este momento. ¿Qué impacto tuvo, Carlos, en este mundo de frivolidades, por decirlo de alguna manera, nocturnas? Álvaro Retana es central, es uno de los escritores más exitosos de este momento, que realiza unas novelitas absolutamente sin importancia para hacer honor a su frivolidad, brevísimas. Sí, es que Marta lo ha dicho con reparo, pero es frívolo, o sea, es un arte totalmente frívolo. ¿Ah, sí? Sí, vale, a ver, es que me sonaba como despreciándolo y no quería que sonara así. Ellos eran lo que querían ser, o sea, ellos eran los que tenían un desprecio, ¿no?, por toda la sociedad, por todo lo que se estaba moviendo, por todo lo serio, ¿no? Es un poco la imagen esta de Oscar Wilde, ¿no?, que es como un poco quizá la imagen más prototípica. Entonces, efectivamente. Álvaro de Retana va a ser uno de los que mejor con estos Él libros. mismo escribe una historia del arte frívolo, o sea, lo llama así, para que veas que no es ofensivo. Para que él se apropia de ese término y lo utiliza a su favor siempre que puede. Es un artista, desde luego, interesantísimo. Se nombra a sí mismo en una autoentrevista en la que él asume las dos personalidades, entrevistador y entrevistado. Se denomina el escritor más guapo del mundo. Era guapo. El maquillaje. Ayuda siempre. Ayuda siempre. Eso es verdad. Él era un hombre muy interesado en el mundo del maquillaje
maquillaje, escribe biografías de las vedettes más importantes de su tiempo, entre ellas de Edmond de Bries, que es el travesti, el transformista más exitoso de esos años y al que le dedica muchísimas alabanzas. Pues espérate, porque esto tiene conexiones con Alfonso XIII y la pornografía. Vale. ¿No, Carlos? Desde luego, bueno, es la época. Tiene conexiones porque este fenómeno es un fenómeno muy ligado a la corte, muy ligado a todas las personalidades de la corte. Os he contado, Josy Vinent, su hermano es ministro de Alfonso XIII. De Gloria Laguna es título del reino. Esa aristocracia en torno a la corte alfonsina es una aristocracia absolutamente interesada en todas las perversidades de este estilo. Dobles vidas. En todas estas dobles vidas, sí. Tenemos una canción escrita por Antonio de Retana, que hemos dicho que frecuentaba estos ambientes. Creo que es perfectamente ilustrativa para ver por dónde van los tiros y por dónde vamos a entender esto. Ay, por favor, que me siento morir. Tenga usted en cuenta que mira mamá, y si se fija nos va a regañar. Ay, suélteme, no me oprima usted más, pues le diré, si me quiere asustar, que soy cardíaca y por esa razón no debo llevarme ninguna emoción. Tiene algo de erótico festivo por ahí, ¿no? Desde luego, pero tenéis que pensar que esa canción, cuando la compone Retana, se la compone a Edmond de Bries. Es decir, que la canta un señor que se hacía a sí mismo, era modista de profesión, y se hacía unos vestidazos espectaculares que eran la sensación de todo el mundo y que querían ser imitados luego después por las señoras, los vestidos que se ponía Edmond, y que canta esta canción. O sea, es él el que la canta. Edmond es el que la canta. Es el que hace esta voz que hemos oído. Estoy fascinado. Estamos en el 2024 hablando de travestismo y como veis estaba... Es que esto es increíble, para que digan, no, estas cosas nuevas de ahora. ¿Perdona? Aquí venimos a romper mitos. Maravillosa esta Casa Azul, la primera Casa Azul del verano, con los psicalípticos. Muchísimas gracias, Carlos González Navarro. Gracias, Ana Valtierra. Infinitas gracias. Repetimos el lunes. Muchísimas gracias a ti por... La mí no te lo vas a querer perder más. No, vamos, pero ya te digo, o sea, soy fan. Nada. Ya lo que pasa es que hemos puesto el nivel alto ahí con Carlos, hay que mantenerlo todo el verano. Gracias, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Y aunque 100 años llegara a vivir, yo no olvidaría las tardes del río. La Ventana, en Ser Podcast. Yeah, I'm running two-tone rust on a big V8. Stolen tires and out-of-date plates. Baby, don't you make it your business about where I've been. De La Ventana también se sale. I'm crazy about it. Young women and old guitars, drinking cheap in high-tone bars, finding the bottom of a top-shelf bottle of booze. I love having me a big time in a small town, living it up when the sun goes down, painting the whole town red, kick these blues. Empezamos a cerrar esta primera ventana de verano. Vamos a hacerlo con otra historia. Para ello contamos con Iván Fernández Amil, que es ingeniero industrial, pero aparte él se define como storyteller, como contador de historias. Lo hace habitualmente en su perfil de X, lo que antes era Twitter, en forma de hilos, pero también escribe en El Español y colabora con nuestros compañeros de Radio Coruña. Iván, buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. Qué gusto saludarte. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Por dónde empezamos? Bueno, antes de nada, muchas gracias por tu invitación para participar en esta ventana de verano, en la que, bueno, pues todos los lunes vamos a contar una historia de la historia, ¿no? Y hoy vamos a hablar de cangrejos.
Supongo que es un poco difícil imaginar cómo un animal tan sencillo e inofensivo como un cangrejo puede ganar guerras. Pero esto no es ficción. Esto que vamos a contar hoy es completamente real. Es algo que ocurrió en 1655, cuando un ejército de cangrejos consiguió poner en fuga al ejército británico cuando intentaban conquistar la joya de la corona española en el Caribe, que era Santo Domingo. ¿Qué pasó ese 15 de diciembre de 1653? Pues mira, Marta, esto todo empezó con un tirano de película, Oliver Cromwell, que fue un hombre que aceptó en esa fecha el juramento como Lord Protector de Inglaterra y se convertía en una de las figuras más controvertidas y llenas de contradicciones de toda la historia de Inglaterra. Cromwell llegó a pensar en si debía aceptar la corona de Inglaterra para sí mismo y, a pesar de que al final decidió no hacerlo, acumuló más poder que el propio rey Carlos I de Inglaterra. Una lucha de poderes estilo Juego de Tronos, pero en la Inglaterra del siglo XVII. Sí, algo similar, ¿no? Es que Cromwell, mira hasta qué punto era este señor que ordenó a sus soldados disolver parlamentos. Era un fanático religioso protestante. Y sus campañas de conquista de Irlanda y Escocia, que eran países católicos, claro, fueron brutales incluso para aquella época. Cromwell creía que combatía contra herejes, así que los blasfemos, como eran ellos, pues podían ser tratados como si fueran escoria. Vamos, una pieza. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Y entre todas las medidas que esta pieza puso en marcha fue la de un plan de política exterior contra las posesiones españolas en el Caribe. ¿Cuál era su idea? Su idea era expandir la influencia y el control británico en la zona. Así que diseñó un plan al que llamó Designio Occidental y que quedó grabado para siempre en la historia como la invasión de Penn y Venables. Para conseguirlo, Cromwell organizó una flota de 56 barcos y 10.000 hombres al mando del almirante William Penn y del general Robert Venables. Y solo tenían un objetivo: conquistar la isla de la Española y su capital, Santo Domingo. Y supongo que la defensa española movió ficha rápido al ver esa ofensiva. Bueno, digamos que sí. A mediados de 1654, la corona se enteró de este plan, la corona española. Así que desde Sevilla se enviaron 200 soldados. No fueron muy generosos, la verdad. Y además también enviaron equipos para reforzar las defensas en la isla. Además, junto a esos refuerzos también viajaba el nuevo gobernador, Bernardino de Meneses y Bracamonte, que vaya estreno que tuvo, con una invasión inglesa en su primer día, vamos. O sea, ante una flota de 10.000 hombres, España envió como refuerzo a 200. Sí, pero aunque parezca increíble, pues fue suficiente. Ahora veremos por qué, ¿no? Los españoles llegaron a Santo Domingo el 8 de abril de 1655 y tan solo 15 días después lo hizo la flota inglesa, el 23 de abril. 2 días después, para evitar los cañones españoles que defendían la ciudad, decidieron los ingleses desembarcar, buscar un puerto seguro a varios kilómetros de distancia y allí desembarcaron sus tropas. Pero durante aquellos 15 días, el nuevo gobernador había aprovechado para tener todo preparado para el asedio. Había reclutado a unos 1.000 lanceros dominicanos del interior, que eran expertos jinetes que además tenían fama de grandes guerreros. Había preparado las defensas de la ciudad y había colocado a esos 200 soldados que habían viajado con él desde España, porque aunque eran muy pocos, eran muy valiosos en aquellas circunstancias, ¿no? Bueno, a optimistas sí que no nos gana nadie. Eso es así. No, yo creo que no. Optimistas españoles siempre somos, ¿no? Además, Bernardino, ¿qué hizo? Tuvo una estrategia genial, ¿no? Dividió sus fuerzas en dos. Por un lado, ordenó que los lanceros atacaran sin parar a las tropas que ya habían desembarcado inglesas. Al resto de sus soldados y de cañones los colocó en la zona sin muralla de la ciudad, que era una gran llanura en la que además habían cortado sus árboles para poder defenderla si los ingleses atacaban por ahí. Los británicos, claro, esperaban que, visto lo visto, o lo que esperaban era que la toma de la ciudad fuera un paseo. Pero claro, estaban en plena estación de lluvias y eso provocaba que su paso fuera muy lento, la artillería se hundía y los manglares retrasaban todavía más su avance. Además, los lanceros, los molestos lanceros comenzaron a atacarles con cargas continuadas que no solo les molestaban, sino que les estaban provocando cientos de bajas. Ya no era todo tan bonito. No, para nada. Es más, el primer día apenas consiguieron avanzar y durante 3 semanas, fíjate bien, 3 semanas no llegaron a divisar ni siquiera las murallas de Santo Domingo. Cuando el general Venables
pasó revista a sus tropas, pasados esos 15 días, esas 3 semanas, comprobó que habían sufrido más de 1.500 bajas y que 1.000 de sus hombres estaban heridos. Así que, bueno, lógicamente decidieron replegarse en el cuartel general que habían levantado en el punto del desembarco, y ahí es justo donde aparecen nuestros héroes, los otros héroes de esta historia. Los cangrejos. Exacto, los cangrejos. Esto es maravilloso. La noche del 14 de mayo, mientras los mandos ingleses evaluaban cómo iban a continuar con ese gran asedio que tenían pensado, ese inesperado aliado hizo variar sus planes. Resulta que en los alrededores de su campamento, en aquella época del año, había una gran migración de cangrejos del manglar a la costa para desovar. Y justo aquel día comenzó la migración. ¿Y qué pasó? Pues que miles de cangrejos comenzaron su peregrinación. ¿Y qué pasó? Que empezaron a hacer chocar sus caparazones. Lo que inicialmente era un rumor lejano fue creciendo hasta convertirse en un ruido insoportable que era similar, que es lo maravilloso, era similar al sonido del paso de un ejército. Claro, al no poder explicar ese extraño y creciente ruido, los centinelas ingleses creyeron que se trataba de un ejército de esos molestos lanceros que se estaban moviendo para atacarlos. ¿Y qué hicieron? Pues dieron la voz de alarma y sembraron el caos y el desconcierto total entre sus compañeros. Imagínate el pánico de qué tal magnitud tuvo que ser que el ejército inglés, en su huida, dejó atrás armas, cañones, uniformes, dejaron todo olvidado para refugiarse en sus naves. Momento que además aprovecharon los lanceros, ahora sí, de verdad, para ir acosando el escapaban. La flota inglesa partió humillada, dejando en la isla 2.000 muertos, y los españoles tan solo sufrieron 25 bajas. Este tema que has elegido para esta primera sección es pura coincidencia, ¿no? Esta derrota. No tiene nada que ver con lo ocurrido ayer. Vale. Esto fue una gran victoria. Ayer no había cangrejos. Ayer no había cangrejos. Pero fue una derrota que sí que hizo sonrojar al ejército inglés, ¿no? Sí, pero bueno, buscaron algo con lo que compensarlo, ¿no? Porque durante su ida los ingleses ocuparon Jamaica, quizá como una manera de apaciguar la furia de Oliver Cromwell cuando recibiese las noticias del fracaso en hacerse con la española y con Santo Domingo. Un premio de consolación, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, y en la isla, al haber espantado a los invasores, el haber conseguido eso, causó, pues, imagínate, una gran alegría, ¿no? Porque habían derrotado una fuerza muy superior con escasos recursos, gracias a Bernardino, al gobernador, pero sobre todo gracias a un ejército de cangrejos, ¿no? Así que, ¿qué hicieron? Pues no, pues desde ese día decidieron conmemorar la victoria con un acto anual de acción de gracias todos los 14 de mayo. Y además organizaron una colecta popular para comprar un cangrejo de oro, que llegó a formar parte de las joyas de la catedral. Pero este cangrejo fue robado durante la ocupación francesa a principios del siglo XIX. Imaginaros, ¿no? Este acto de acción de gracias dejó de celebrarse en el año 1814 para no ofender a los ingleses. ¿Por qué? Porque los ingleses habían luchado contra los franceses junto a ellos durante aquella ocupación. ¿Y qué pasó con Cromwell? Bueno, pues no le fue mucho mejor que a su invasión. Este malvado de película, este dictador, falleció en 1658 y 3 años después, cuando los monárquicos restauraron a Carlos II de Inglaterra como rey, su cuerpo fue exhumado de la abadía de Westminster. Lo colgaron de cadenas durante semanas y después lo arrojaron a una fosa. Su cabeza fue decapitada y exhibida en lo alto de un poste clavado a la entrada de la abadía hasta el año 1685. Y esa cabeza cambió de manos infinitas de veces, porque pasó por manos de coleccionistas, de nobles, bueno, es una cosa muy rara. Y al final fue enterrada en 1960 en Cambridge. Lo curioso es que, lógicamente, Oliver Cromwell nunca supo que su ejército había sido vencido por cangrejos, porque William Penn y Robert Venables jamás se lo contaron. O sea, los cangrejos que fueron ese aliado inesperado de los españoles contra el ejército inglés en Santo Domingo. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Sí, pero esto es una historia real, os lo juro, os lo prometo. Iván Fernández también, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, hasta la semana que viene. Hasta luego. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be
I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I will. Bueno, a estas horas la selección española de fútbol está de visita protocolaria con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, y uno de los que me consta que estuvo anoche disfrutando como el que más de la victoria de la Eurocopa, Lamine Thior, eres tú. Nobody pray for me. It been a day for me. Yeah, yeah. Lamine es actor, cómico, lo escuchamos en el podcast No hay negros en el Tíbet y estuvo hace además unas semanas aquí en la ventana de la tele. Ahora volvemos a tenerte aquí durante todo el verano, Lamine. Es que yo creo que es un error lo que hacéis, ¿eh? O sea, yo de verdad. Yo siempre, abrimos ventanas. Claro, yo siempre digo que estoy muy sobrevalorado, ¿sabes? Pero bueno, cada día intentamos demostrarlo una y otra vez, pero no lo consigo, ¿sabes? Te damos la oportunidad todos los lunes. Pero vamos, que estoy de que levantes esto. Encantadísimo de estar aquí. Y fíjate que yo no soy futbolero, es verdad, o sea, yo no diferencio un fuera de juego de una manzana, ¿vale? Directamente. O sea, no lo hago. Pero sí que es verdad que en este caso lo que ha representado la victoria de la selección, o sea, quiero decir, España ha ganado la Eurocopa, ¿no? O sea, hemos ganado la Eurocopa. Y de verdad que te digo que es el hemos más nuestro de todos los hemos. Y no estoy hablando de ese grupo urbano que se extinguió cuando acabó Fotolog, ¿sabes? Que no sé qué será de ellos actualmente. O sea, nosotros hemos del verbo hacer en el primer pronombre del plural, porque esta selección, nuestra selección, es la más plural de todas las selecciones que hemos tenido. Porque esta selección, nuestra selección, representa a este país, nuestro país, el país de aquellos con 8 apellidos madrileños u 8 apellidos ganeses. El país que ves cuando sales a la calle. Esa España que siempre fue España, la de las múltiples identidades, la del trabajo, la de la inmigración, la joven y entusiasta, la veterana y experimentada, la loca de los años 20. Pues, o sea, Nico Williams, Lamine Yamal, Robin Lenormand, Marco Cucurella, Dani Olmo y todos los demás representan la España que, bueno, pues nos representa a todos. Así que, viva España, pero la de todos, la de todes y la de todas. Entonces, este último Viva España me ha sorprendido. Ya, yo te lo juro, lo he tenido que, o sea, es que me... No, pero en el contexto se entiende perfectamente, claro. Porque además, claro, tú lo subrayabas, ¿no? Por ejemplo, la importancia de que ese primer gol fuera del pase de Lamine Yamal a Nico Williams. Es que eso es, al final, date cuenta que los grandes momentos de la humanidad, ¿no? Y de la historia siempre son como pequeños detalles, ¿no? Entonces, el hecho de que ese primer gol lo hiciera Lamine Yamal, o sea, la asistencia fuera de Lamine Yamal a Nico Williams, es como representa esa unidad que existe de las personas que no somos fenotípicamente blancos directamente, ¿no? O sea, que somos racializados, afrodescendientes y sobre todo que el hecho de que lo marcara Nico Williams, yo te voy a decir una cosa, Marta. Yo te voy a decir una cosa y yo creo que desde que Francia dio ese giro inesperado y ganó la izquierda, está siendo unas semanitas duritas para algún tipo de persona, ¿sabes? O sea, madre del amor. ¿A quién te refieres? ¿A quién te refieres? A los facherosos, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, madre, qué complicado esta semana, ¿eh? Sí, ¿no? Madre mía, o sea, es como de malas noticias tras malas noticias para ellos, ¿sabes? Porque tú crees que ellos sienten a Nico Williams menos español que a un jugador blanco. Hombre, por supuesto que sí. O sea, es que es muy curioso porque es como que no son capaces de admitirlo 100%. Porque aquí se juntan muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, quiero decir, cuando todavía no habían ganado, estaban los tuits estos que lo publicó Vito Quiles, que salía una foto de Nico Williams y Lamine Yamal abrazándose y decía, pero ¿qué selección española es esta? Parece una broma de mal gusto. ¿Sabes? Como diciendo, pero estos negros... ¿Cómo van a estar aquí? ¿Sabes? O de repente te ves otro tuit de Alberto Caliu en que salió una foto de Nico Williams, o sea, de Lamine Yamal diciendo, mientras este señor vista la camiseta de España, dejaré de apoyar la selección española de fútbol. Este ni es español ni nunca lo será. Que se vaya con Marruecos.
Bueno, pero eso es no hay que dar pábulo a esta gente, claro. ¿no? O sea, el futuro y desde hoy en adelante está pues en los barrios, por ejemplo, es otra cosa. Exactamente, no, pero a mí me gusta manifestar este tipo de situaciones porque aquí al final pasa una cosa, ¿no? Que yo lo llamo el inmigrante de Rödinger, ¿vale? Es decir, entendamos la teoría de Rödinger, la del gato de Rödinger, en el que es una teoría de la física cuántica, en el que Rödinger, obviamente a nivel teórico, por favor, especistas, esto es a nivel teórico, coges un gato y lo metes dentro de una caja y en esa caja hay un veneno y cierras la caja. Entonces el gato está vivo y muerto a la vez, ¿vale? No puedo dar más detalles porque yo no soy físico cuántico. Entonces, pero se forma esa anomalía donde estás ahí en medio. Por lo tanto, los inmigrantes o los afrodescendientes o los afroespañoles estamos continuamente en ese inmigrante de Rödinger. Entonces, quiero decir, si aquí queremos a los que entran bien, pero que no entre nadie. ¿Vale? Ok. Y después de repente, esta gente viene a robarnos las ayudas, pero también a robarnos el trabajo. Y digo, pero vamos a ver las dos cosas a la vez. O sea, quiero decir, vamos a elegir directamente, ¿no? Y sobre todo es cuando de repente la paradoja más grande del inmigrante de Rödinger es justamente el hecho de que estén grandes deportistas como Nico o como Lamine y que tú seas capaz de decir, vale, esto sí, pero todos los otros no. Y ahí entramos en la parte del principio de respetabilidad. ¿Sabes lo que es el principio de respetabilidad, Marta? Cuéntamelo. Pues mira, te voy a contar, básicamente. Mira, primero hay que diferenciar entre el principio del respeto y el principio de respetabilidad. El respeto es un valor que permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos de la sociedad. Vale, el principio de respetabilidad es aquella creencia que indica que el respeto te lo tienes que ganar, que solo por ser un ser humano no basta para respetarte. Y es un discurso muy normalizado, pero que además es muy peligroso. Es el ejemplo de... si tú vienes aquí a hacer las cosas bien y todo correcto, te respetamos. Si no, no vales. Pero vamos a partir de la base de que no te respetamos inicialmente, ¿no? Y lo que pasa con el principio de respetabilidad es muy gracioso. Yo soy una persona la cual, o sea, la gente pues me va reconociendo por la calle, sobre todo por esta voz que tengo, que es increíble, lo sé. Y entonces hubo un día en el que de repente un chico me para y me dice, oye, me encanta todo lo que haces, de verdad eres increíble. Y yo digo, vale, qué guay, tío. Pero de repente le pisé y me dice, tío, o sea, es que de verdad, ¿tú no miras por dónde vas? Y digo, lo siento. Me dice, es que os dejamos entrar aquí. Y digo yo, ya se me ha ido el principio de respetabilidad. Quiero decir, entonces, de verdad, lo digo que esta victoria, al final, a nivel simbólico, para todo un país es muy importante. Pero para todos aquellos que no estábamos enmarcados y que nos considerábamos en los márgenes, es un poco más España, esta España. Pues ahí se quedan con el programa especial de la celebración de la victoria de la Eurocopa. Lamine Thior, muchísimo. ¿Cuántas veces te han dicho, te llamas Lamine igual que Lamine Yamal? Pues últimamente todo el rato, pero yo nací antes, ¿vale? Yo nací antes. Hasta mañana, muchísimas gracias. Un beso fuerte. Marta. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.